Después de la experiencia vivida por el padre Ferran y nuestro Joaquín allá en los Estados Unidos, no solamente trajeron conocimiento sobre la experiencia vivida en este tipo de trabajo pastoral allí en los Estados Unidos, sino que también trajeron caras, también trajeron experiencias, historias, hechos, nombres. Con la señora Elizabeth Román, una puertorricana. Yo les dije, no tengo los títulos, no sabré cómo presentarlos, pero les voy a decir, una cristiana ejemplar. La señora Román y don Juan Soto, un mexicano también cristiano ejemplar, que vivieron la experiencia de un tipo de trabajo como el que nosotros pretendemos sacar adelante. Quieren contarnos su experiencia en la charla titulada El camino de la pastoral de conjunto en las periferias. Bienvenidos y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Padre. Les confieso que yo hablo en muchas conferencias, pero estoy tan nerviosa aquí con ustedes. Espero que quede bien. Yo escribí este tremendo discurso, está en mi ordenador, lo dejé, y le voy a echar la culpa al doctor Guerra, porque ayer, cuando empezó a hablar de la Virgen, empecé a escuchar mi testimonio con la Virgen, empecé a escuchar mi vida, y dije, bueno, voy a guardar mi discurso, voy a dar mi testimonio. Entonces les confieso que cuando llego a estos lugares, casi me siento como, ¿y qué hago aquí? ¿Cómo me trajo el Señor? Porque hace 30 años yo pertenecía a la iglesia Asamblea de Dios Pentecostal, donde crecí con mi familia, ¿no? Mi familia toda es protestante. De hecho, piensan que adoro al Papa y a la Virgen y me voy para el infierno, y siempre me dan esos discursos, ¿no? Pero les cuento que hoy día soy la presidenta del Consejo Nacional Católico de la Pastoral Hispana en los Estados Unidos, y como hablaba con el padre hace un rato, es la Pastoral Hispana porque nos engloba a todos, a los europeos, a los latinoamericanos, a los caribeños. Es una organización que tiene 32 años, que empezamos así como ustedes, buscando a ver cómo nosotros de alguna manera trabajábamos en pastoral de conjunto, desde nuestras parroquias, desde nuestras organizaciones, y buscando a ver quién nos apoyaba. Pero antes de decirles de la pastoral de conjunto, les tengo que contar un poquito de mi experiencia y de cómo yo llegué a esta iglesia. Pues hace 30 años estaba con una crisis existencial. Me estaba divorciando, tenía 2 niños adolescentes y no había nada que hacer, ¿no? Cuando yo me casé, pues dejé de ir a la iglesia protestante porque mi ex esposo decía, eso no hace falta. Aquí no hace falta ir a la iglesia, no vamos a nada. Quién sabe, por eso el matrimonio no duró, ¿no? Entonces, cuando estoy con mi crisis, me dice un amigo, estás muy mal, ¿te buscas un psiquiatra o un cura? Los curas son gratis. Me fui a ver al cura, no lo conocía, no sabía nada de la fe católica, no había entrado en mi vida a un templo católico. Él me dice, vete a ver a aquel cura que es paciente. Y yo, como yo sé así media difícil, pues me fui a ver al cura. Bendito sea Dios. Gracias a ese sacerdote yo estoy aquí hoy. Gracias a un sacerdote. Y cuando doy mi testimonio siempre digo, la gente siempre anda hablando todo lo malo de los curas. Siempre en la prensa, en Estados Unidos, lo malo. Yo, pues por mi experiencia, le vengo a hablar de lo positivo. Cuando yo fui a ver a ese cura, que saco una cita con él, me voy a su oficina, ¿verdad?, que está al lado del altar, y de nuevo, nunca había entrado a una iglesia católica. Saqué una cita, me fui a ver al cura, que podía, ¿verdad?, como decía mi amigo, es el único que te aguanta. Entré y desde ese momento empecé a llorar. Yo no sabía por qué yo estaba llorando con aquel cura que nunca lo había visto. Él me dio 3 estampitas de oración, una para mí y para mis 2 hijos, del Divino Niño de Colombia. Y me dijo, esta oración la hace todos los días. Y ese día me entregó un libro que se llama La Imitación de Cristo, que me imagino que todos lo conocen. Y me decía, lo abres por la mañana y el Señor te va a hablar.
Terminamos en su oficina y me llevó al sagrario. Yo no sabía qué había ahí. Me arrodillo con él, me pone una mano en el hombro, empiezo a llorar otra vez y soy muy llorona. Entonces estaba llorando otra vez frente al altar y él me dice, nos paramos, me lleva al ambón y me dice, un día vas a estar leyendo de aquí. Y yo dije, este cura, decía yo, entre mí está loco, porque yo ni católica soy, ¿cómo me dice que iba a estar leyendo aquí? Pues mire que les cuento que el acompañamiento de ese sacerdote me preparó para mis sacramentos. Me dio mi primera comunión el día de la Navidad, a mí primera, porque él decía que yo tenía que nacer el mismo día que el Señor. Para mí ese es mi segundo cumpleaños, sino el primero, el más importante. Es mi padrino de confirmación, ya está en el cielo. Me preparó para lo que hoy día soy yo. Por eso lo digo a los curas, cuando lleguen la gente llorando, no les cierren las puertas, porque puede que terminen aquí, ¿no? Entonces ayer, cuando escuchaba la presentación del doctor Guerra, un amigo, él y su esposa, que les tengo un gran cariño, y hablaba de Guadalupe, me acuerdo la primera vez que entré al templo, que entré a aquella iglesia con aquel sacerdote, que después que habló conmigo, que me dijo, me llegó y me dice, tú te vas a sentar aquí, el séptimo banco a mano derecha, te vas a sentar aquí. Él se subía al púlpito, ¿no? A predicar, y me dice, de ahí te velo yo. Y al final de ese banco estaba la Virgen de Guadalupe. Nunca la había visto. Y me dice, de ahí te va a velar la Virgencita. Y les digo que desde ese momento la Virgencita me ha cuidado, me ha velado. No hay un momento que yo no sienta que el Señor me está protegiendo. Y les cuento, estoy viva aquí, también de milagro. Hace 5 años, el Día de las Madres en Estados Unidos, a las 4 de la mañana se quema mi casa. Yo estaba durmiendo. Yo no sabía que la casa estaba encendida. Vivo con mi prima. Ella, las alarmas de humo, de fuego, nada, eso no prendió. Ella gritando, me toca en la puerta del cuarto, fuego, fuego. No entiendo por qué no la abrió. Ella me tocó, ¿no? Salgo de mi cuarto y veo que las ventanas de la cocina, y mi cuarto era al lado de la cocina, estaban totalmente encendidas. Fuego nunca entró. Mi prima abre la puerta. Y ustedes saben que eso no se puede hacer porque por el viento estamos vivas de milagro. Ella abre la puerta y aquí sí que yo digo es que Dios me protege en todo momento. La puerta de afuera era metal abajo y plástico arriba. Y el fuego no quemó ese plástico. Y aquí estamos nosotras dos dando testimonio de que Dios es tan grande conmigo, que todos los días les confieso que despierto, cuando abro los ojos, lo primero que le doy es gracias a Dios por estar viva. Estoy aquí para hacer su misión, para hacer su obra, para hacer el trabajo que hago. ¿Y qué trabajo hago? Bueno, el trabajo que me paga, porque sabemos que en la pastoral todo esto es voluntario, pero necesito un trabajo para vivir. Ahí soy la directora de Alianzas y Comunicaciones en un instituto pastoral de los hermanos lasallistas en Estados Unidos que se llama Fe y Vida. Es un instituto de pastoral nacional. Entonces, como presidenta del consejo, que ya llevo 9 años, pues allí nosotros lo que hacemos es trabajar en la pastoral de conjunto a nivel nacional. Me explico. Los planes pastorales han salido de las voces del pueblo hispano, ya tenemos 2. Hemos hecho 5 encuentros. Esos encuentros empiezan en la base, en las parroquias, con consultas, con sesiones de escucha. El encuentro pasado tuvo 5 sesiones de escucha. Todo eso se plasmó en un documento con 28 prioridades. La Conferencia Episcopal lo publicó como el documento del encuentro y el Liderazgo Pastoral Nacional tomamos ese documento. Estuvimos 2 años trabajando, discerniendo, orando, a ver, de esas 28 prioridades, ¿qué íbamos a hacer, no? Y de ahí salió el congreso, que vino el doctor Guerra, que vino el padre Ferran, que vino Joaquín. De esas 28 prioridades salieron 4. Familia, pastoral juvenil hispana, justicia social, pero con el tema de migración, y formación pastoral, pero con el tema de desarrollar liderazgo. A final de este mes, del 27 al 3 de diciembre, nos volvemos a reunir, esta vez no en Congreso Nacional, sino como organización nacional, para que esas 4 prioridades se conviertan en 4 pilares de acción.
porque si no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer, no? Nosotros no siempre podemos depender del párroco que esté haciéndolo todo por nosotros. El párroco tiene demasiado. Le cuento, por lo menos yo vivo en la arquidiócesis de Chicago, donde han cerrado 100 parroquias. Entonces, y han unido algunas. Un párroco a veces tiene 3 parroquias. Ah, qué bien. Gracias. ¿Está prendido? ¿No? Sí. ¿Está prendido? ¿Me escuchan? Pues entonces, ahí pues vemos que no podemos depender tanto de las diócesis, de los pastores. Nosotros como líderes hispanos, como líderes pastorales, tenemos que tomar las iniciativas. ¿Y qué hacemos? Nosotros mismos, en ese plan, en ese proceso del encuentro, con esas 28 prioridades, en ese documento, la conferencia de obispo lo ha convertido en unas sesiones que la conferencia de obispo ha estado dialogando y meditando y rezando y diseñando sobre esas prioridades. Hemos creado un plan pastoral para la pastoral hispana. Somos el único grupo que la Conferencia Episcopal de Estados Unidos nos hace planes pastorales. Es el segundo. El primero salió en el 1987, después del tercer encuentro. Este, que acaban de aprobar en junio del mes pasado, la Conferencia Episcopal, salió del quinto encuentro, de las voces del pueblo. Entonces, nosotros le decimos a los pastores, estas son nuestras prioridades, estas son nuestras necesidades. Y ellos han creado un plan pastoral que estamos en proceso de implementarlo. Pero ¿qué pasa con el plan? Pues es un documento muy bonito, dice cosas muy lindas, dice que tenemos todas estas necesidades. Y cuando los obispos lo han presentado hace como un mes en una conferencia de líderes diocesanos, nos dieron el documento y dijeron qué bonito está, ahora le toca al cura implementarlo y a la catequista. Y yo me quedé como que asombrada porque pensé, si el cura tiene 3 parroquias, las catequistas nuestras son a tiempo medio, no se les paga. ¿Cuándo van a tener tiempo para implementar un plan? El camino para llegar al plan, padre, costó $8 millones. Y entonces, cuando yo le pregunto al obispo que estaba presentando, ¿y qué recursos tienen? ¿Cuánto van a invertir para este plan? Pues nada, no tienen. ¿Y qué quiere decir eso? Que nosotros los líderes tenemos que hacerlo. Y eso es, yo he escuchado aquí y me sentía en casa, porque son las mismas realidades, las mismas necesidades. Tenemos los mismos procesos que implementar, tenemos que encontrarnos, tenemos que dialogar. Y me sentía que es la misma realidad que pasamos allá. Somos migrantes en un país que llegamos, no conocemos el idioma, no conocemos la cultura. Pero si llegamos a una iglesia católica y vemos a la Virgen de Guadalupe, estamos en casa. Si no está la Virgen, el pueblo hispano no se queda. El pueblo hispano ve, así la iglesia sea polaca. Si está Guadalupe, ahí nos quedamos. Y entonces hemos aprendido a caminar juntos a nivel nacional. Y dentro de esto el consejo tiene mucho que ver, porque a veces en las parroquias no tenemos puestos, no estamos en los consejos parroquiales, no nos dan, a veces ni leemos. Pero a través de este consejo que se creó en el 1991 y para el 1992 hicimos nuestro primer congreso en Los Ángeles con 1,000 personas, celebrando los 500 años de la evangelización que había llegado a Estados Unidos. Nosotros somos los que les decimos a los párrocos y a los obispos nuestras necesidades. No esperamos que ellos nos los digan, porque si esperamos nunca se van a atender. Y ellos tienen tanto, ¿verdad? Pero como les digo, la Conferencia Episcopal, muy bueno con nosotros, nos ha dado 2 documentos, la mayoría se ha quedado en papel, porque pues entonces no se implementa desde la Conferencia Episcopal. Pero desde el liderazgo hispano, sí. Desde el liderazgo hispano, si dicen hay formación, necesitan formación, pues allá nos vamos. Necesitan encontrarse, pues allá nos encontramos. Hay una misión que hay en tal estado, en la frontera, donde sea, allí vamos. A veces no pedimos permiso, me meto en problemas siempre, no pido permiso, mi cardenal me tiene amenazada, ustedes no tienen idea. Pero no hay problema, sigo haciendo lo que hago, ¿no? Porque es que si no lo hago yo, si no lo digo yo, ¿quién lo va a decir, no? Yo soy la que tengo el micrófono y me lo dan mucho y se arrepienten, por lo menos allá. Entonces, lo que yo les digo y mi consejo y mis oraciones para personas que están en la pastoral en un país que no es el tuyo,
Hagan comunidad, encuéntrense. Aquí es un país grande y he visto que hay muchas misiones en muchas áreas. Tienen que encontrarse, así como lo que han hecho. Pero no lo dejen para acá, 5 o 10 años, 2 o 3 años. Nuestros congresos son de cada 2 o 3 años. 3, 4, 5 años. Nunca pasamos más de 5 años para hacer los congresos grandes. Entonces, entre esos 5 años nos reunimos todos los años como organización, los líderes, para planificar lo que se dijo en el congreso pasado, los planes de acción y para planificar el futuro, ¿no? Hoy día los hispanos somos el 46% de los católicos, somos unos 20 millones, pero habemos 63 millones de hispanos en Estados Unidos. Cuando estuvimos en el Congreso, estuve hablando un poco con el presidente del CELAM en aquel momento, el arzobispo Cabrejos, y me dijo, pues si ustedes tienen más población aquí que 7 países latinoamericanos, tenemos que estar conectados. Y eso es algo que nosotros lo hemos tomado muy en serio en el consejo que tenemos en la mesa directiva del Consejo Pastoral, las conexiones con Latinoamérica. De eso nos está ayudando mucho el doctor Guerra, porque es que si no entendemos la realidad que los impulsa a venir al norte, no podemos servirle pastoralmente. No sabemos las necesidades. Hoy día, que debe estar como 30 grados Fahrenheit en Chicago, hay 20,000 venezolanos durmiendo en las calles, que han venido en el último año, que vienen hasta la frontera en Texas. Allí el gobernador de Texas los monta en autobuses y los lleva para el norte. Están durmiendo en las calles, en los parques, en las estaciones de la policía. Las estaciones de la policía están llenas. Juan me acaba de enseñar un artículo que salió hoy, que en la comunidad donde está su oficina se llenó el cuartel de la policía con estos seres que vienen buscando auxilio. Pero ¿sabes? Cuando voy a hablar con ellos, la mayoría son católicos. Entonces, pues para nosotros es muy importante conectar lo que hacemos, los servicios pastorales con ellos, porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. Y si algo yo le puedo decir a ustedes, tienen por su bautismo una voz profética. No importa dónde estén, no importa el idioma, no importa la parroquia, tenemos algo que contribuir, y eso es lo que yo siempre le digo especialmente a los jóvenes. Una de las misiones nuestras es empoderar a los jóvenes hispanos en Estados Unidos. Hoy día, esto es un estudio de Pew, salió que cada 30 segundos en Estados Unidos un joven hispano cumple 18 años. El 90% es ciudadano americano con derecho al voto. Si nuestros jóvenes, millennials, la generación Z, se inscriben para votar, el hispano tiene el poder de cambiar las elecciones en todos los estados, pero no votamos. ¿Qué hicimos nosotros en el Congreso, que ustedes estuvieron? Preparamos a los jóvenes, como nuestro Congreso fue en Washington, D.C., en la capital de Estados Unidos, preparamos a los jóvenes para ser portavoces para visitar el Congreso. Visitamos 38 oficinas del Senado. Los jóvenes allí le hablaron de la crisis migratoria, de la necesidad de tener una reforma migratoria, ¿no? Y después, ¿qué hicimos? Frente al Capitolio, una conferencia de prensa con 2 secretarios de Vaticano, con 15 obispos, 50 sacerdotes. Entre todos éramos 400. Nunca se había hecho eso en Estados Unidos. Que los hispanos hicieran una conferencia de prensa allí en el Capitolio. Nunca. Nosotros no pensábamos que podíamos ir al Capitolio a pedir, a decirle, los elegimos, esto es lo que hay, hagan algo con la reforma migratoria. Porque pensamos que para ir a hablar con un político se necesita dinero. Y nosotros los estamos formando de que no. Necesitas voz, inscribe tu familia. Durante la pandemia hicimos también un proyecto que, como sabemos que cada 30 segundos un joven cumple 18 años, lo llamamos cada 30 segundos. Y empezamos a inscribir jóvenes hispanos para que fueran a votar. Entonces, ¿qué nos decían? Hasta peleamos con nuestros papás porque ellos votan por un candidato y yo por otro. Pero se empezó el diálogo y empezamos a empoderarlos. También en la iglesia
hay que darle voz, hay que darle su espacio. ¿Y qué hacemos? En el Congreso nos aseguramos de cada uno de los equipos, serán 4 equipos de líderes, por lo menos 2 jóvenes. Si no hay jóvenes, yo no le aprobaba el equipo. Le decía, no, al equipo falta. Si yo no veo un joven en la mesa, no estamos completos. Y cuando me siento, miro y les pregunto, ¿y quién falta? ¿Quién falta, no? Le estaba comentando que hace como 3 semanas tuvo la reunión anual de los diocesanos. 258 personas, 5 menos de 30. Eso es triste, porque hoy día en Estados Unidos el 65% de los católicos menos de 35 años son hispanos. Somos la iglesia. El nuncio cardenal, que lo conocemos bien, nos dio a Juan y a mí, el Papa dice que la salvación de la iglesia en los Estados Unidos son los hispanos, pero ¿por qué? Cultura, familia, la religiosidad popular, la virgencita, ¿no? Por eso es que nosotros tenemos que abogar. La misión del Consejo Nacional Católico Hispano en Estados Unidos es abogar, levantar nuestras voces, no solamente en la iglesia, sino en la sociedad. Por eso lo llevamos al Congreso. Es educar, formación, eso es muy importante. Hace qué sé yo, 20 años, en todas las regiones, tenemos 14 regiones en Estados Unidos episcopales, casi en todas las regiones había un instituto de formación pastoral en español. Queda uno, en Miami. Ya no hay, nos los han cerrado. En Estados Unidos, pues como muchos sitios, muchos lugares, hay una crisis económica en las diócesis, mayormente por las demandas, ¿no? Por los abusos. Chicago ha pagado, qué sé yo, como 200 millones en demanda. Tuvimos que vender hasta el estacionamiento de la catedral en 23 millones para pagar una demanda, así que no tenemos estacionamiento en la catedral. Porque, como les quería contar, en las diócesis, cuando entran en estas crisis fiscales, la primera oficina que cierran es el de la pastoral hispana. Así sea. Por ejemplo, en Chicago somos el 52% de la Iglesia Católica en Chicago. Nos cerraron todos los ministerios. Han cerrado más de 100 parroquias en Chicago, la mayoría en comunidades hispanas y afroamericanas, porque aquí no hay dinero. Entonces la iglesia no es de los pobres ya. Entonces yo les digo a ellos, pero se supone que las que tienen dinerito que no ha cerrado pueden apoyar las misiones más pobres. No es así. Pero entonces, por eso es que nosotros, el liderazgo, levantamos las voces. Muchas veces no se preocupan. Por ejemplo, a mí siempre me dicen en la conferencia episcopal, una oficina que tenemos de pastoral hispana, que no. Y yo siempre digo que sí. Cuando el Papa vino para la Jornada Mundial de las Familias a Estados Unidos, pues los hispanos estábamos con esta alegría que venía este Papa hispano. La conferencia episcopal calladito. No hacían nada. Y nosotros decíamos, ¿pero qué va a pasar? Nadie dice, viene el Papa, viene. ¿Qué hicimos nosotros? Hicimos una campaña con todas las organizaciones nacionales, bienvenido Papa Francisco. Hicimos una reunión de todos los líderes y así como estamos con los jóvenes y los más adultos, los dividí en 2 grupos. Y les dije a los más adultos, ustedes me van a hacer la campaña de bienvenido Papa Francisco, todo lo que va a ser impreso. Me van a crear la canción, que lo vamos a recibir y ustedes se encargan de eso. Les dije a los más jóvenes, ustedes me van a hacer la campaña en las redes sociales y me van a crear la oración. Y después los uní, lo presentaron, quedaron locos. Y esa fue la campaña de bienvenida al Papa. Hicimos afiches, él vino a Filadelfia, nos tiramos a la calle a repartir los afiches, estampitas de oración que hicimos con la oración que creamos para el Papa, y me llaman de la conferencia episcopal de la oficina de los hispanos. ¿Tú sabes que tú no puedes hacer eso sin permiso de la conferencia? Y yo en inglés le dije, watch me, mírame, sin permiso de la conferencia que yo no... Nos tiramos a la calle en Filadelfia a recibir a nuestro Papa. ¿Y qué nos van a decir, no? A mí siempre me dicen que no y yo digo que sí. Porque, pues, terca que soy, ¿no? Entonces, pues, cuando voy ya me tienen así como que un poquito de... Pero cuando hicimos el año pasado el congreso, que ese ha sido histórico para nosotros, me llaman de la conferencia episcopal. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Cómo conseguiste que viniera un secretario? Abrimos con un mensaje del Papa.
gracias al secretario que nos envió el Papa un mensaje a nosotros. Y me decían los obispos, ¿y cómo lo conseguiste? Pregunté, pedí, me ayudaron, ¿no? Entonces, si una cosa le puedo decir es que tiene una voz muy importante. No dejen de usarla, no se dejen callar, no acepten un no. Mira, cuando yo trabajaba como directora de la pastoral hispana en la diócesis de Joliet, que también cerraron la oficina, pues llegó un párroco nuevo a una parroquia que es 99% mexicana, la mayoría indocumentado. Pues llega un párroco nuevo y había una señora que tenía una misión en las cárceles. Llegó el párroco y de hecho la diócesis, yo le decía a todo el mundo, mi escritorio está a 2 minutos del portón de la cárcel estatal, porque estamos al ladito de la cárcel. No había pastoral carcelaria. Entonces ella tenía una tiendita que vendía cositas para apoyar a las mujeres en la cárcel. Y el párroco le dijo, no, tú no vas a hacer eso. Ella le dijo, ya había estado formada por nosotros y ya yo le había dicho, dile que sí. Me dice, fui 3 veces, a la tercera me dijo que sí. Lo digo en inglés, we can't take no for an answer. No podemos aceptar no como respuesta, especialmente si creemos en la misión. Si sabemos que hemos orado, que hemos discernido, que hemos hablado, nos hemos reunido, y el Señor nos está diciendo que sí, digan que sí. Le digo, a la cuarta el párroco dice que sí, a la tercera, a la segunda, cáncenlo, sigan yendo. Él en algún momento va a decir sí. Entonces, ¿qué estamos haciendo en este momento en la pastoral hispana en los Estados Unidos? Estamos trabajando con el plan pastoral, ¿verdad? Que le he dicho que los obispos no tienen. Pero ¿qué le digo yo a los líderes en las parroquias cuando voy y hablo con ellos así en sesiones que me toca del instituto? Busquen el plan pastoral, léanlo en comunidades, en grupos, en la parroquia. Y entonces siéntense con su párroco y les dicen, los obispos aprobaron esto, vamos a hablar. Aquí este plan, hay que hacerlo aquí, en esta parroquia. Aquí tenemos que implementar lo que dice este plan porque viene de los obispos. Puede que el párroco te diga, háganlo ustedes, háganlo, no tengan miedo, hagan sus grupos, dialoguen. Y una cosa así que les digo, es muy importante, vi todas las misiones ayer que están por todo el país, es muy importante que se comuniquen entre ustedes, porque yo creo que eso es lo que nos da a nosotros fuerza en el Consejo Pastoral, que nosotros somos muchísimas organizaciones pastorales, comunidades religiosas, diócesis, parroquias, institutos pastorales, nos juntamos todo, de ahí sale el plan y de ahí caminamos juntos, nos escuchamos y de ahí sale el plan. Así que agradezco mucho que me hayan escuchado y ahora pues los dejo con mi compañero de la mesa directiva del Consejo, Juan Soto. Buenas noches. Como me presenté hace un par de días, soy Juan Soto, soy miembro de la mesa directiva del Consejo Nacional del Ministerio Hispano. Pero como dije, ese es un trabajo, un labor que yo veo como mi ministerio, porque actualmente mi jornada de vida comenzó a los 5 años cuando mis padres decidieron emigrar a los Estados Unidos. Yo tenía 5 años entonces, y durante ese tiempo y esa época no había la barrera en la frontera. Lo que mis padres me platicaron fue que nomás cruzamos y el coyote nos esperó al otro lado. Pero yo vine con mi madre, con mi hermana menor y una media hermana mayor, una mujer de 23 años que con 2 hijos, o más bien 3 niños, cruzando esa carretera. Pero al fin llegamos a Chicago. El coyote nos llevó a Denver, Colorado, y de allí tomamos un tren a Chicago. Entonces, duraba 2 días en llegar de Denver a Chicago.
No teníamos nada de comer por 3 días. Cuando llegamos a la ciudad de Chicago y mi papá no tenía trabajo, pero llegamos a un cuarto, y era un cuarto pequeño que era alquilado por un amigo de mi papá, en donde vivíamos por casi más de 6 meses durmiendo en el piso. De allí comenzó mi entendimiento de quién soy yo como una persona. De allí esa experiencia es una experiencia única. Hay muchos inmigrantes que han pasado eso y han pasado hasta peor. Pero esa fue mi experiencia. Llegamos a una comunidad italiana. La misa apenas nos dejaban entrar a tener una misa en español en el sótano. Porque la comunidad italiana era fuerte. Y era una iglesia nacional. En los Estados Unidos hay una iglesia nacional italiana, una iglesia nacional polaca, una iglesia nacional alemán. Y podemos continuar, pero no existe una iglesia nacional mexicana. Y recuerdo esa trayectoria de el tiempo que pasamos durante esos tiempos y esa época, que los muchachos del barrio siempre nos juzgaban a nosotros. El sentimiento de racismo existía. Y dentro de la iglesia. Hay que reconocer eso también. Aunque a veces duele o no queremos verlo o no lo queremos reconocer, pero sí existe. Pero también Dios nos da el favor de hablar y dialogar y perdonar. De allí llegué a llegar a la escuela, me registraron en la escuela, la primaria allí. La secundaria fui a una escuela secundaria católica. Y recuerdo que también en esa trayectoria, mi papá siempre, desde joven, nos llevaba a la misa. ¿Por qué? Él era un creyente. Mi mamá todavía no. Ella, no, yo me quedo en casa. Tú vete. Pero era con una pasión de dar gracias. Y cuando el día que realizamos en la iglesia, en nuestra parroquia, el festejo de la Virgen de Guadalupe, mi papá se puso a llorar. Era la primera vez que yo lo vi llorar por el amor y la adoración y el devoto a la Virgen Guadalupe. Y eso me tocó a mí, yo desde pequeño. Yo dije, aquí un hombre que yo quiero me está enseñando algo. Mucho después, había un sacerdote que ya falleció, el padre Chuck Laverty, un scalabriniano, que él me formó. Y él siempre me dijo, no, tú vas a hacer algo. Tú eres líder. Y yo dije, ¿qué es un líder? Eso es nomás un nombre que se le da a cualquiera. Y él dijo, no, tú eres un líder. De allí nació algo dentro de mí de decir, tú vas a cuidar a
a tu prójimo. De ahí salió ese sentido, esa vocación. Y al fin él lo mandaron a otra parroquia, nos dejamos de ver, pero ese sentido me inculcó el sentido de un liderazgo. Yo tenía 14 años y estaba liderando con un grupo juvenil de 175 jóvenes. Y no lo estaba haciendo solamente por ellos, pero lo estaba haciendo por mis propios hermanos. Y ese sentido yo creo que él vio eso en mí. Y dijo, tú eres un líder, tú vas a hacer algo. Al fin fui a la universidad, me gradué con un bachillerato en mercadotecnia y fui a un entrenamiento de la organización que yo ahora me paga, que es la Fundación Gamaliel o la Red Nacional Gamaliel. Yo fui a un entrenamiento de una semana y de allí los entrenadores dijeron, tú, el más joven, tenía 22 años, eres idealista, eres joven, tú que sabes del mundo, regresa cuando ya tengas más de 30 años para saber qué es un adulto. ¿Cuántas veces sin querer, diciendo esas cosas a nuestros jóvenes, les decimos eso? Pero lo que inculcó mi padre en mí fue hay que luchar. Yo luché, tú también debes de luchar. De allí comenzó mi segunda jornada como organizador comunitario, lo que yo le llamo el pastoral en conjunto, porque yo como inmigrante, gracias a Dios, y le decimos a mi pequeño hermano, porque él nació en los Estados Unidos, la ley entonces fue de que si había un familiar que fue nacido en los Estados Unidos, también pueden ajustar para los demás. Y en inglés le llamamos the baby anchors, ¿verdad? Los anzuelos que dicen, ya te puedes quedar y aquí te quedas. Mis padres siempre tenían un sueño de regresar a México y estar con la familia. A los dos los enterramos en Chicago. Nunca realizaron ese sueño. ¿Y por qué les digo eso? Porque también a la misma vez el conocimiento de un inmigrante en los Estados Unidos, y yo no sé la realidad alemana aquí, pero en los Estados Unidos, los mismos inmigrantes que han estado allí 30 años, dicen, no, aquí no voy a participar en esta iglesia porque yo me voy a regresar a México después de 30 años. Y no voy a participar en ninguna actividad de la iglesia porque tengo pensado que voy a regresar a México o a Venezuela o a Colombia o a Guatemala. Dice, esta iglesia no es mía. Y eso es lo que debemos de cambiar en nosotros. La iglesia es de todos. Y no está basado a qué tanto va a aportar semanal, es cómo va a aportar con acción. Y como organizador comunitario que soy, yo fui entrenado por una señora que se llama Mary González, que ella misma, que fue nacida en los Estados Unidos, pero recuerdo las conversaciones con ella, que ella me formó también. Y yo digo, pues yo también tengo ese sentido que no me siento bien aquí en los Estados Unidos.
a mí no me aceptan. Y cuando regreso a México, tampoco me aceptan allá. No soy de aquí, ni soy de allá. ¿Cuántos de ustedes se sienten así? Varios. No soy de aquí, ni soy de allá. Y cuando regresan, no, tú eres alemán. Ya te convertiste, ¿verdad? Y eso es entender la realidad de la persona que siempre está en movida. Pero hay que inculcar algo dentro de mí, de sí mismo. Y yo soy casado, me casé con una puertorriqueña, pero no con esa puertorriqueña. Y tenemos 2 hijas. La menor, y las 2 la mandamos a las escuelas católicas, a las escuelas, inclusive una de ellas está en una universidad jesuita en San Luis. Ella, para mí, yo digo, ella es la que me da, que es la persona que me quitó todo el pelo. Porque siempre estamos luchando. Y yo digo, ¿por qué no vas a la misa conmigo? Vamos. Y yo, no. En la primavera ella tomó una clase que las mandaron un grupo de estudiantes a la frontera a ver la realidad de la frontera. Y el profesor le dio libros para leer, quería que hacer tarea y todo, y dijo, vamos a ir. Y ella estaba pensando que era, más me voy de vacaciones por 10 días y regreso. Cuando ella va y nos manda fotos, cuando nos habla enojada con la situación en la frontera, yo dije, ¿y esta niña quién es? Al regresar, recuerdo que estábamos en WhatsApp, con FaceTime, entre nosotros 3, mi esposa, yo y ella llorando por 3 horas, hablando de su propia experiencia, lo que ella vio, y al final me dijo, papi, ahora sí sé lo que es que tú has pasado. No es que yo nunca le he dicho mi historia, ella ya la sabía, pero hasta cuando ella la vivió en carne viva y vio por sus propios ojos, dijo, aquí me voy a convertir. En los Estados Unidos, al 8º grado, se le da la confirmación. Muchos de nuestros jóvenes, después de la confirmación, no los vemos en la iglesia hasta cuando se casen o cuando van a necesitar una quinceañera, ¿verdad? Y en ese momento yo dije, aquí está Dios, aquí está lo que mi llamado es de ser no solamente padre, pero cristiano y seguidor de Cristo. Y de aquí, esta tarde estaba hablando con madre e hija, no sé si están aquí, pero madre e hija de Colombia. Y la primera pregunta que le hice a la hija, dije, ¿te has sentido discriminada? Y como que dijo, no sé si puedo responder. Y no hay que tener pena de hablar de nuestras experiencias. Eso es falso. Yo no te puedo empoderar, Joaquín. Empoderamiento viene cuando tú decidas actuar por sí mismo. Allí es donde, y esa es la invitación, y eso es lo que el pastoral de conjunto
nos llama a hacer. Ahora, porque estamos en Alemania, el cardenal, y también soy estudiante, yo también sigo la metodología del cardenal Joseph Leo Cardín, que dice ver, juzgar y actuar. Y eso es lo que los latinos en los Estados Unidos debemos de hacer mucho más. Es ver la situación en donde estamos, en qué es lo que vemos que es bueno o que es malo, la situación. Juzgar, y no juzgar de dar juicios, pero juzgar de analizar, de ver qué es lo que se puede hacer. Y lo más importante es actuar. Y para terminar esto, porque ya los 3 minutos, ¿verdad, Padre? Es para mí el libro que escribió el Papa Francisco, Soñemos Juntos. ¿Cuántos de ustedes lo han leído? Hay que leerlo, por favor. Yo lo leí en inglés, también lo leí en español, y hay mucha riqueza en español. No tengan pena de reclamar que ustedes en sus propias parroquias son sus propias parroquias, son de ustedes. Que lo vean mal. ¿Cuántas veces te han visto mal en la parroquia cuando vas tú, Elizabeth? Ahí viene la puertorriqueña. ¿Ah? Está bien, hay que empujar. Y al final, juntos hacemos el camino. Gracias.